San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las insidias del demonio. Que Dios lo riña humildemente imploramos, y tú, oh príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bien, vamos a dar inicio a la charla de hoy y vamos a hablar sobre el sacramento de la penitencia, que también es conocido como sacramento de la reconciliación, sacramento también del perdón o de la curación o de la confesión. Es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. La palabra penitencia es una palabra latina, penitere. ¿Qué significa penitere? Significa tener pena, arrepentirse. De ahí el por qué le llamamos también sacramento de la penitencia. O sea, cuando uno se va a confesar, siempre va con pena, con vergüenza, pues, y vamos arrepentidos. Tener pena, o sea, nadie va alegre a confesarse, nadie va brincando. Por lo general, a muchos hasta nos cuesta confesarnos, ¿verdad? Porque nos da pena el hecho de saber que hemos ofendido a Dios. Es un sacramento de curación. Cuando voy a confesarme es para sanarme, para curar mi alma, para sanar el corazón. Por eso decimos que es un sacramento de curación. Junto también con el sacramento de la unción de los enfermos. Son los 2 sacramentos de curación. El Papa Francisco dice que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos a nosotros mismos. Yo no puedo decirme, me perdono los pecados. O sea, el perdón se le pide a otro. Y en la confesión nosotros le pedimos perdón a Jesús. De ahí que el perdón no es fruto de nuestro esfuerzo, sino que es un regalo de la misericordia de Dios. Es un don del Espíritu Santo. El sacramento de la confesión tiene lo que nosotros conocemos como la materia y la forma. La materia es la confesión de los pecados. Allí voy a decir yo mis pecados, no los pecados de otros, pues. Porque a veces cuando nos confesamos, como nos da pena, tratamos de justificar nuestros pecados y hablamos primero de los pecados del esposo o de la esposa, de los hijos, y que me hicieron pecar, me hicieron tropezar, ya como justificando. Entonces yo voy a confesar mis pecados. De ahí que la materia es la confesión de los pecados. Y la forma es la absolución, esa absolución que nos da el sacerdote al final. Bien, ¿por qué confesarse con un sacerdote que es un hombre como los demás? Basta confesarse con Dios, así dicen los hermanos separados. De hecho, ellos no creen en este sacramento. Por eso ellos dicen, basta confesarse con Dios. Ciertamente hay que tener claro que Dios puede perdonarnos los pecados directamente, pues. Pero Él quiere darnos el perdón por el ministerio del sacerdocio. También nos podría dar la vida directamente por sí mismo. Y sin embargo, ha dispuesto que la recibamos por medio de nuestros padres. Es cierto que el sacerdote
Es un hombre como los demás, pecador. Somos llenos de defectos, pero por la unción del sacramento que hemos recibido, nos hayamos investido del poder divino de perdonar los pecados. El día de la resurrección, Jesucristo se apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Este texto es del evangelista San Juan, en el capítulo 20, versículo 22. Reciban el Espíritu Santo y les da el poder de perdonar los pecados. O sea, Jesús mismo quien instituye este sacramento. ¿Y a quién le da ese poder? A los apóstoles que estaban en ese momento ahí llenos de miedo, y muchos de ellos habían dejado solo a Jesús. Uno lo había negado. O sea, son personas con pecados y con defectos, pero justamente a ellos el Señor les concede este poder. En el Evangelio de San Mateo encontramos otro texto que fundamenta el sacramento. En el capítulo 18, versículo 18 de San Mateo, Jesús dice: les aseguro que lo que ustedes aten en el mundo también quedará atado en el cielo, y lo que desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. O sea, el Señor da el poder de atar y desatar. De que con estas palabras Jesucristo entregó ese poder de atar y desatar las conciencias. O sea, este poder es evidentemente espiritual y se refiere a los vínculos que ligan el alma, permitiéndoles o impidiéndoles entrar al cielo. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, leemos lo siguiente: todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. O sea, de estas palabras de San Pablo deducimos que Dios realmente ha comunicado el poder de perdonar los pecados, y que este poder no solamente fue comunicado a los 12 apóstoles, sino también a los demás sacerdotes. Recordemos que San Pablo no había vivido con Jesucristo durante su vida mortal, y sin embargo, San Pablo habla de que Dios, de que Cristo los puso en paz consigo mismo, pero también Él recibió el encargo de poner en paz a todos con Él. La Biblia nos dice que ya en tiempo de los apóstoles se confesaban los cristianos. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el capítulo 19, versículo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos dice ese texto? Y un gran número de los que habían creído venían a confesar y a dar cuenta de sus actos. De ahí que si con los ojos de la carne nosotros vemos en el sacerdote a un hombre, pues con los ojos de la fe debemos ver en él al representante de Dios. Y eso es algo que hay que tener muy claro, ¿eh?
En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, el apóstol nos dice lo siguiente: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Así nos dice el evangelista San Juan. Ahora, los hermanos no católicos dicen, si solo Dios puede perdonar los pecados, ¿cómo un sacerdote va a perdonar pecados? Y esta frase, solamente Dios puede perdonar los pecados, es antigua y se encuentra en la Biblia. Se la decían los fariseos a Jesús cuando él perdonaba los pecados. Ustedes pueden ver el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos 2 y siguiente. Cuando Jesús cura a aquel paralítico, ¿qué es lo que hace primero? Les perdona los pecados. Sin embargo, los fariseos dicen, ¿y quién es él? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora bien, hay unos elementos que tiene el sacramento de la penitencia. Cuando uno se va a confesar, tiene que tener presente estos elementos del sacramento de la penitencia. O sea que la confesión no se puede hacer a la carrera, no se puede improvisar. O sea, que yo iba pasando y miré que el padre estaba allí debajo del palo de chilamate, entonces aproveché y me fui a confesar. No, hay un proceso. Tradicionalmente se distinguen el examen de conciencia, o sea, el dolor del pecado, el propósito, la confesión y la absolución, y luego pues se nos aplica la penitencia. O sea, son los pasos que uno debe de dar para hacer una buena confesión. O sea, 4 pasos prácticamente. El examen de conciencia, o sea, pensar en aquellas acciones, en aquellos pensamientos, en aquellas palabras que quizás nos hayan alejado de Dios o con las que quizás nosotros ofendimos a los demás. O sea, hay que pensar en eso. De ahí que uno antes de confesarse tiene que hacer bien ese examen de conciencia. Es como entrar o hacer memoria, pues, y decir qué es lo que he hecho yo, cómo he ofendido a Dios. Y pensar en esas acciones, en esos pensamientos, en esas palabras con las que yo he ofendido a Dios y también he ofendido a los demás. Luego viene la contrición, el dolor o el arrepentimiento. La contrición, ¿qué es? Es dolor. Y el dolor incluye el propósito de no volver a pecar, que es el propósito de enmienda. Luego de eso, ¿qué viene? La confesión. Miren que cuando yo me voy a confesar, ya tengo que haber pasado primero por estos pasos. O sea, no es improvisar, porque a veces se nos acercan las personas y nos dicen, padre, no sé ni qué decirle, ayúdeme usted. Entonces quiere decir que yo hice a un lado estos 2 primeros pasos. Y luego viene la satisfacción, o sea, la absolución. Y el sacerdote me manda a mí a cumplir la penitencia. Estos pasos, pues, los voy a explicar, ¿verdad? Y vamos a tener presente un texto que todos nosotros conocemos, que es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Es una parábola famosa.
es la parábola del hijo pródigo. Y miren ustedes que esta parábola del hijo pródigo encierra esos elementos que se toman en cuenta para la confesión, para que ustedes miren que todo lo que en la iglesia hacemos, pues tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Todos nosotros sabemos la parábola del hijo pródigo, ya sabemos que él le pidió su herencia a su papá, se fue a un país lejano, derrochó la herencia, luego se quedó sin nada, hasta se quería comer la comida de los cerdos. Y fue en ese momento en que el hijo pródigo entró en sí mismo, dice el Evangelio. Ese es el examen de conciencia. Entró en sí mismo. O sea, si la penitencia se desarrolla como juicio y en este juicio la causa la lleva solo el reo y no hay ni fiscal ni testigos, pues el penitente tiene que conocer la situación de su conciencia. Y para esto hay que conocerse o examinarse, como lo hizo el hijo pródigo. Entró en sí mismo. O sea, el hijo pródigo, lejos de su casa, arruinado, hambriento, entró dentro de sí. Y se pone a pensar y descubre a qué miseria ha llegado por su propia culpa. O sea, él no le echó la culpa a otro. Él reconoce su culpa. De ahí que ya tenía una buena situación dentro de sí. Se pone a pensar y descubre a qué miseria ha llegado por su culpa. O sea, tenía una buena situación en casa junto a su padre. Allí comía bien y ahora ni siquiera puede saciarse con las algarrobas, que es lo que le echaban a los cerdos. En su casa vestía bien y ahora se cubre de harapos. Se bañaba y se perfumaba. Y ahora que huele a cerdos, no sé cuántos de ustedes han ido a alguna granja de cerdos y el olor ahí es fuerte. O sea, se codeaba con las muchachas de su comarca y seguramente las muchachas se disputaban su compañía. ¿Y ahora qué? Todos lo han abandonado porque ya no tenía nada. Entonces, lo primero que hace el hijo pródigo es situarse en la verdad. Una verdad que es dura, una verdad que es amarga. Se adentra más, diríamos nosotros, en el examen, porque piensa también en su padre, piensa en el amor de su padre, en el cariño de su padre, en la protección que le daba a su padre. Y ahora nadie se ocupa de él. Y también piensa en el daño que le ha hecho a su padre. O sea, deja la visión de su dolor y piensa en el dolor de su padre. O sea, fue cruel, fue duro, fue inmisericordia con él, que siempre fue bondadoso y bueno. ¿Y por qué haría esto? Se debe de haber preguntado eso. Y se siente como un canalla, pues. Y recuerda aquella mirada del padre que quizás estaba llena de lágrimas cuando el hijo le dijo adiós, pues, y se fue con toda su fortuna. Y todo eso seguramente se le venía a la mente y eso lo atormentaba. O sea, le dolía el alma y se hacía un nudo en su garganta y no podía resistir esos recuerdos. De ahí que antes su pasión alocada no lo había dejado reflexionar, no lo había dejado situarse en la verdad, pero ahora entra dentro de sí, reflexiona, piensa, medita, hace su examen sin excusas. De ahí que el examen de conciencia tiene que ser algo serio para que podamos hacer una buena confesión.
uno tiene que encontrarse con uno mismo. Uno tiene que verse a sí mismo y analizar nuestra situación en lo referente a Dios, al prójimo y a uno mismo. De ahí que el penitente tiene que entrar dentro de sí y reflexionar, analizar y comparar. Porque todo pecado es esencialmente idolatría. Y sabemos cómo Dios aborrece la idolatría. O sea, hemos cambiado al Creador, hemos antepuesto a la criatura para satisfacer nuestro apetito. Hemos hecho a un lado al Creador por un puñado de dinero, por un puesto, por una venganza. No hemos valorado a Dios. De ahí que cuando hacemos el examen, debemos de buscar pues el origen de nuestros actos. Por ejemplo, si tienes odio a una persona, del odio que va a brotar la murmuración hacia esa persona, van a brotar las críticas, va a brotar el menosprecio, van a brotar las burlas. Si no arrancas el odio, todas esas manifestaciones van a seguir dándose. Un buen agricultor, cuando quiere exterminar la maleza de su campo, lo arranca, no lo corta. Si los corta, vuelve a rebrotar. Si los arranca, desaparece esa maleza para siempre, pues. Si uno tiene una humedad en la pared, no busca un secador, un trapo para ir a secar. Lo que hace uno es buscar dónde está la avería, dónde está la fuga de agua. De lo contrario, pues, vamos a estar todos los días secando y todos los días la pared va a volver a mojarse. Si somos avariciosos, ¿qué va a pasar? Robaremos, engañaremos, quizás en el peso de una venta, pagaremos salarios de hambre, seremos inmisericordia con los pobres. De ahí que en el examen hay que estar atento a la actitud y buscarla con lupa. Y eso no es fácil, porque nosotros nos queremos muchos y somos como las madres que miran a sus hijos y los ven siempre encantadores. Y así nos vemos a veces nosotros con nuestros pecados. De ahí que a la hora de hacer el examen de conciencia hay que pedirle luces al Espíritu Santo. Hay que bucear en el yo y encontrarse con las cosas desagradables. Luego viene el dolor de los pecados, la contrición. Aquel hijo pródigo dice, me levantaré y volveré a mi padre. Eso es la conversión. Eso es el dolor de los pecados. O sea, cuando el pecador entra dentro de sí y se encuentra con su situación desgraciada, pues siente la necesidad de salir, de cambiar, de volver a Dios. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 10, nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros y por causa de ellos nos consumimos. O sea, nuestros pecados también pesan. El pecado pesa y el hombre busca liberarse porque todo peso nos agobia. De ahí que el pecado es visto como una suciedad. Y el hombre, ¿qué es lo que busca? Lavarse. De ahí que nuestra vuelta tiene que ser sincera. O sea, no podemos defraudar a Dios. A los hombres se les puede engañar, pero a Dios no. Por tanto, tiene que ser sincera. ¿Qué habría ocurrido si el hijo pródigo hubiera vuelto a la casa del padre nada más para bañarse, vestirse bien, descansar unos días, sacarle a su padre unos centavos más
y volver a sus andadas. O sea, quiere decir que ahí no hubo dolor del pecado. De que el dolor de los pecados, si es auténtico, se extiende a todos e incluye también el firme propósito de no volver a pecar. O sea, no podemos poner condiciones. O sea, de ahí que el dolor auténtico incluye igualmente la voluntad de dejar la ocasión de pecar. O se vuelve a Dios o no se vuelve. O sea, no puede el pecador acercarse a Dios mirando de reojo el pecado. O se toma o se deja. No es sincero el que dice, bueno, sí me convertiré, pero ahora no. Dejémoslo para más tarde. Dejémoslo para la vejez. Ahora apuremos la copa del placer. Ya habrá tiempo entonces para oír misas, confesarse, rezar rosarios. Ahora pasarlo bien y sin presiones. Así puede decir el pecador. Sin embargo, nosotros debemos de sentir ese dolor, el haber ofendido a Dios. Luego viene la confesión de las faltas. Y el Evangelio de San Lucas nos dice que el hijo pródigo pensó en lo que le iba a decir al padre. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Pequé contra el cielo y contra ti. Ya no me trates como un hijo. Trátame como a uno de tus siervos. O sea, el hijo pródigo, arrepentido de su escapada de casa por las funestas consecuencias, está dispuesto a volver. Y miren ustedes qué interesante. Preparó su confesión. O sea, no llegó donde el papá y le dijo, papá, la verdad es que no sé ni qué decirle, como podemos hacer nosotros en la confesión. Pues, padre, me voy a confesar, pero no sé ni qué decirle. Aquel preparó su confesión. Oraré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Y dice el Evangelio que cuando el padre vio venir al muchacho desde lejos, salió conmovido a su encuentro. Se echó a su cuello y lo besó efusivamente. Pero el joven tenía dentro su pecado y necesitaba sacarlo. O sea, necesitaba decirle al papá que se había portado mal, que lo perdonara, porque a veces uno quiere escuchar esa palabra te perdono. O sea, cuando nosotros le fallamos a una persona, cuando nosotros quizás lo ofendimos y uno le pide perdón a aquella persona, la palabra que uno más quiere escuchar en ese momento es sí, te perdono de corazón. Pero cuando uno pide perdón y no escucha esa palabra, te perdono, quizás uno no se siente perdonado. De ahí que el hijo pródigo necesitaba sacar ese pecado, necesitaba decirle al papá que lo había ofendido. De ahí que el hijo le dijo al padre, pequé contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y miren ustedes qué interesante, porque el padre lo dejó que se desahogara, o sea, que sacara todo aquello podrido, pues, que yo tenía dentro. Y es esa necesidad, pues, que nosotros tenemos a veces de vomitar nuestro mal del alma. Y, o sea, esa necesidad que nosotros tenemos de sacar todo lo malo. Y el Padre permitió que su Hijo sacara todo eso. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Es difícil la confesión? ¿Qué dicen ustedes? Solo muevan la cabeza. ¿Sí o no? Es difícil. O sea, yo soy cura, yo confieso, pero
pero también es difícil confesarse, porque como les dije, la palabra penitencia significa pena, o sea, nos da vergüenza, nos da pena. Entonces, es difícil sí y no. Es difícil, naturalmente, porque da vergüenza. O sea, da vergüenza desnudar el alma con sus miserias ante otro hombre. Pero al sacar el mal por la confesión, uno se siente aliviado. ¿Y quién no ha pasado por esta experiencia? Uno se siente otro. Luego, cuando uno se confiesa, recibe la absolución. La absolución es la mediación de un hombre en el asunto del perdón y está justificada por la experiencia bíblica. Nosotros veneramos la Biblia, la leemos, la meditamos y creemos firmemente que la Biblia es palabra de Dios. Pero bien, esa palabra de Dios no viene a nosotros directamente. Esa palabra de Dios pasó por mediaciones humanas. O sea, Dios nos habla a través de escritores que son también hombres como nosotros y pecadores como nosotros. De ahí que el escritor es un intermediario del cual se sirve Dios para darnos su palabra. Entonces, si aceptamos la mediación de Dios que nos da su palabra a través de hombres como son los profetas, Jeremías, Isaías, los evangelios, etcétera, ¿por qué tanto escrúpulo para aceptar mediaciones queridas también por Dios? Pensemos cuántas veces intervino Moisés ante Yahvé para calmar su ira y conseguir el perdón para el pueblo rebelde. ¿Cuántas veces habló Dios al pueblo y le dio sus leyes por medio de Moisés? De ahí que Moisés fue un intermediario, un hombre entre Dios y los hombres, a través del cual los hombres iban a Dios con sus negruras y Dios bajaba a los hombres con sus bendiciones, su perdón. Cuando David mató a Urías, no con sus propias manos, nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? O sea, David mandó al frente de la batalla a Urías, pero David lo mató con el propósito de, o lo mandó con el propósito de que lo mataran, pues, para hacerse con su mujer, que se llamaba Betsabé. O sea, David cometió un gran pecado y Dios le mandó a David al profeta Natán. ¿Qué hizo el profeta Natán? Le hizo recapacitar y reconocer su crimen. David se confesó ante el representante de Yahvé. Y Dios, pues, por su representante, le comunicó su perdón. David dijo, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Eso nosotros lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos del 13 al 14. La fórmula sacramental, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y la imposición de las manos y la señal de la cruz trazada sobre el penitente, manifiestan que en aquel momento el pecador contrito y convertido entra en contacto con el poder y la misericordia de Dios. Es el momento en el que su respuesta, la Santísima Trinidad, se hace presente para borrar el pecado del penitente, para devolverle la inocencia, para devolverle la fuerza salvífica de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es comunicada al mismo penitente como misericordia más fuerte que la culpa y la ofensa.
Luego viene el último elemento, que es la satisfacción, o sea, cumplir la penitencia. Cuando el sacerdote ha dado la absolución, el penitente se despide, pero todavía le queda algo por hacer: cumplir la penitencia. Ahora tengamos algo claro: la penitencia que impone el sacerdote no es el pago de una deuda debida por el pecado. Esa deuda ya la pagó Jesús. Y con todo lo que nosotros hiciéramos, nunca podríamos pagar semejante cuenta. De ahí que esta situación del hombre pecador está simbolizada en la parábola del criado que debía 10,000 talentos. En aquel tiempo era una deuda exorbitante. Y el criado, ni aun vendiendo a toda su familia, podría saldar esa deuda. Es el símbolo de nuestra deuda con Dios por los pecados. De ahí que más bien la penitencia, cumplir la penitencia, es signo del compromiso que el pecador acepta ante Dios y ante su conciencia, y también ante la iglesia, de iniciar en serio un trabajo de auténtica conversión de la mente y del corazón. O sea, es una vida nueva de cara a Dios. De ahí que esos son los 4 pasos que damos para poder recibir el gran abrazo de amor que Dios nuestro Padre nos quiere dar con este sacramento. Porque cuando el sacerdote nos da la absolución y nos perdona nuestro pecado, a través de esa absolución, Dios nuestro Padre nos está abrazando con su misericordia. Es un gran misterio, por eso cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos levantamos de la confesión, hasta decimos, nos sentimos más livianos. ¿Por qué? Porque llevábamos un gran peso, pero Dios nos ha abrazado con este sacramento. Esa es una muestra de su misericordia, porque el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Dios no quiere que nos condenemos, por eso Él instituyó este sacramento. Así es que este sería el tema de la confesión.